Hemos venido hablando acerca de permanecer en Cristo, del fruto del Espíritu y de caminar guiados por el Espíritu Santo. Pero surge una pregunta importante. ¿Cómo sabemos si verdaderamente estamos caminando conforme a Dios y no simplemente siguiendo nuestras emociones? Ahí entramos en una de las verdades más poderosas de la vida cristiana: la importancia de la palabra de Dios, de la Biblia, porque el Espíritu Santo jamás contradice la palabra que Él mismo inspiró. El apóstol Pablo escribió: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De toda la armadura espiritual, la única arma ofensiva es la palabra. Eso significa que la Biblia no es solamente un libro religioso. Es dirección cuando estamos confundidos, verdad cuando las emociones cambian, refugio cuando el corazón está cansado, y también es medicina para áreas que necesitan sanidad en tu vida. Jesús restaura el interior. Muchas personas avanzan cargando heridas silenciosas, ansiedad escondida, cansancio emocional, pensamientos que nadie conoce. Y a veces intentan resolverlo todo con esfuerzo humano. Pero Dios, en su gracia, nos dejó una herramienta viva para sostenernos: su palabra, que la encontramos en la Biblia. Hay noticias, opiniones, redes sociales, temores, pensamientos humanos. El resultado es que muchas personas terminan más llenas de ansiedad que de paz, más llenas de ruido que de esperanza. Pero el problema no es que Dios haya dejado de hablar. El problema es que muchas veces dejamos de escuchar la voz correcta, porque Dios sigue hablando, pero siempre conforme a su palabra. La palabra permanece. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso trae estabilidad al alma, porque habrá momentos donde la mente se llene de preguntas y el corazón se desgaste. Sin embargo, la palabra permanece firme. La Biblia no necesita actualizarse porque proviene de un Dios eterno. Y en tiempos donde muchas personas buscan nuevas revelaciones, profecías, debemos recordar que Dios ya dejó revelado todo lo necesario para conocerle y caminar conforme a su voluntad. La misma Escritura advierte en Apocalipsis 22, verso 18: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Dios sigue guiando, ministrando corazones, pero nunca contradice su palabra. Por eso el creyente necesita conocer la Biblia personalmente y alimentarse diariamente de ella, porque la palabra tiene vida. La Escritura misma dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No es información muerta, no es tradición, no es solamente historia. Está viva porque Dios sigue usando la Escritura para hablar al corazón. ¿Cuántas veces un versículo leído muchas veces cobra vida de repente y parece responder exactamente una necesidad personal? Eso ocurre porque Dios sigue hablando. Y cuando la palabra entra profundamente, seguro hay restauración. La mente se ordena, la esperanza regresa, la paz vuelve a ocupar espacios donde antes había temor. Porque la palabra de Dios tiene poder para traer vida y sanidad al interior del ser humano. Jesucristo mismo, Él nos enseñó. Cuando fue tentado en el desierto, no respondió con emociones, argumentos humanos, ni experiencias personales. Respondió con una frase: escrito está. Eso nos enseña que la victoria espiritual no depende únicamente de momentos intensos, depende de permanecer firmes en la verdad, firmes en la verdad. Habrá días de cansancio,
momentos difíciles donde las emociones serán inestables, pero aún allí la palabra sigue siendo verdad. Y esa verdad sostiene. Vivimos en una generación llena de información, pero muchas veces vacía de profundidad espiritual. Hay personas que pasan horas escuchando contenido digital, pero pocos minutos escuchando a Dios en la Escritura, en la misma Biblia. Entonces llega la confusión, el desgaste y el vacío interior, porque el alma también necesita alimento. Y así como el cuerpo se debilita sin comida, el espíritu necesita vivir conectado a Dios a través de su palabra. Y debemos recordar algo importante: no toda voz espiritual viene de Dios. La Biblia es el filtro que nos ayuda a discernir y nos mantiene centrados en Cristo. Y eso usted lo puede hacer en su casa, en su hogar, en la intimidad de su hogar, y diario, y en el momento en que quiera. Porque hay momentos de enfermedad, preocupaciones familiares, luchas emocionales, cansancio interior, y precisamente ahí la palabra se convierte en refugio. No porque ignoremos la realidad, sino porque nos recuerda que Jesús sigue siendo fiel dentro de ella. Por eso se escribió en los Salmos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Observe esto que es maravilloso. Dios muchas veces no ilumina todo el camino de una vez, ilumina el siguiente paso. Y eso nos enseña a confiar, porque Dios trabaja desde adentro hacia afuera. Su palabra, que leemos en la Biblia, que nadie te viene a profetizar, corrige actitudes, fortalece la fe, restaura áreas heridas. Dios no confronta para destruir, confronta para sanar. Muchas veces detrás del enojo hay dolor, detrás de ciertas reacciones hay heridas acumuladas, detrás del cansancio hay un corazón que necesita descanso, y poco a poco la palabra comienza a limpiar el interior. Por eso no debemos alejarnos de la Escritura durante las luchas. Es precisamente allí donde más necesitamos la voz de Dios. Si Dios sigue hablando, así es, a través de su palabra. Dios sigue hablando, guiando, consolando y fortaleciendo aquí en las Escrituras, en la Biblia. Pero siempre todo lo que escuchemos debe confrontarme y confrontarse con su palabra. Cuando abrimos la Biblia, con un corazón dispuesto, no solo leemos letras, nos acercamos a la voz de Dios. Y mientras permanecemos en ella, la fe crece, la mente se renueva y el corazón aprende a reposar en Él. Porque la palabra sostiene cuando las fuerzas disminuyen. La palabra guía en medio de la confusión. La palabra fortalece cuando aparece el temor. La palabra trae descanso al corazón cansado. Por eso dice en Efesios 6:17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No necesitamos nuevas verdades, nuevas profecías. Necesitamos volver a la verdad eterna que Dios ya dejó aquí escrita. Y cuando permanecemos cerca de esa palabra, la gracia nos sostiene. Jesús trae sanidad al corazón y aprendemos a descansar en la fidelidad de Dios. Amén. Oremos.